Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a continuar con el sistema renal. Este tema pues, la verdad, es bastante corto. Vamos a revisar cuatro órganos, perdón. No es en verdad un tema muy extenso. Es bastante sencillo, pero pues requiere que ustedes presten atención, obviamente. Al final de esta primera parte vamos a hablar sobre el artículo que les dejé. Espero que lo hayan leído. Y dentro de 8 días vamos a hacer un parcial a través del aula virtual. Yo les voy a estar comentando durante el transcurso de la semana, pero por favor vamos a preparar un curso sobre este corte, sistema respiratorio, sistema urinario. El parcial es selección múltiple, bueno, ahí sí depende de las opciones que vean en la plataforma, la verdad no la he revisado muy bien, pero entonces para que de una vez lo tengan presente y pues van preparando el parcial. Al finalizar el tema, aprovechamos para hacer un repaso del sistema respiratorio y sistema urinario, si ustedes lo requieren así. Y también al final hacemos, obviamente, monitoría sobre el caso que ustedes tienen del ABP. ¿Tienen alguna duda con relación a la información que les acabé de brindar? ¿Alguna observación? No, profe. Vale, listo. Entonces, vamos a empezar con el tema. Cualquier duda que tengan, ya saben que en cualquier momento me pueden consultar. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo básico del sistema urinario. Ustedes ya han visto en anatomía cómo es la estructura macroscópica del riñón. Ustedes ya saben la diferencia que hay, por ejemplo, entre un riñón de un bovino y de otra especie, como los riñones de los rumiantes tienden a ser multilobulados, mientras que las del perro, el gato, los equinos son unilobulados. Creo que se han visto riñones macroscópicos, ¿cierto? En bovinos o en esas especies que estoy citando. Eh, La verdad, eso no lo hemos visto. no han visto la anatomía todavía. Bueno, entonces ahí yo les voy explicando. Cuando ustedes vean macroscópicamente el riñón de los rumiantes, de pronto ustedes los han visto en las carnicerías, los riñones parecen una especie de mora, de pronto los han visto así. Mientras que los riñones del perro o del gato, hasta del mismo humano, pues son los clásicos que seguramente ustedes vieron alguna vez en el colegio, que tiene una forma como de frijol o forma riñonada, precisamente por eso lo llaman así. Entonces, esa es una gran diferencia entre rumiantes y el resto de especies. Los rumiantes tienen un riñón que es multilobular. Ya les explico ahorita con un esquema para que me entiendan un poquito mejor. Cuando hablamos de lobulizaciones, tiene que ver también con su estructura funcional. Pero tranquilos, que ya en un momento les explico eso. Normalmente ustedes van a ver que la relación corteza-médula, perdón, el riñón se divide así. Ustedes cortan por la mitad un riñón y ustedes van a ver que tiene dos porciones, una corteza bien definida hacia la parte externa y una médula que obviamente es interna. Normalmente la relación es 1:2 o hasta 1:3, relación a favor siempre de la médula. Es decir, la médula es la porción más amplia dentro del mismo riñón. Eh, Ya esto de los pericitos se los explico ahorita. Eso tiene que ver más con el componente histológico de la filtración glomerular, que recuerden que es una de las principales funciones del riñón. También ya lo vemos en un momento, entonces para que lo tengan ahí presente. Como les comentaba entonces, macroscópicamente podemos tener estos dos tipos de riñones, el que llamamos unilobulado o el que llamamos multilobulado. Este que ustedes ven al lado izquierdo, creo que estén viendo el cursor ahí, por favor. Este que está aquí al lado izquierdo de la imagen de la presentación puede corresponder, por ejemplo, a un perro. De una vez para que lo reconozcan fácil, si ustedes ven el riñón de un gato, el riñón de un gato siempre es muy fácil de diferenciar del resto de especies porque la vascularización externa es muy evidente. Entonces ustedes van a ver que hay unos vasos sanguíneos en la superficie. Los riñones de los equinos tienen una forma un poco triangular, también es algo particular. Los de los perros son estos así clásicos, como los que estamos viendo. Los de nosotros, los humanos, también son muy parecidos. Y a esto llamamos lobulizaciones. Fíjense que en el riñón del lado izquierdo tenemos lo que sería la corteza, la parte más externa, la parte más roja que ustedes ven allí, y posteriormente sigue la médula. La médula abarca toda esta porción. Entonces, fíjense que en verdad, en la mayoría de especies y en la mayoría de casos, la porción más amplia del riñón, del parénquima del riñón, corresponde a la médula del mismo riñón. La producción de orina la vemos en un poco más en detalle,
pero ustedes van a ver que el riñón siempre produce orina o hace el filtrado de la sangre con dirección hacia la pelvis renal. De la pelvis renal se produce la orina, que es esta zona de acá, lo que también llamamos el ilio, la parte central del riñón. Se produce la orina y se empieza a evacuar a través de los uréteres. Ahorita vamos a ver pues un poquito más la anatomía de esta parte. Obviamente los riñones son órganos pares. Recuerden que una persona o un animal puede vivir con un riñón. ¿Listo? Eso puede llegar a pasar tanto por un evento, yo qué sé, una cirugía, un trauma que haga perder el riñón, o hay personas o animales que nacen sin uno de los dos riñones. ¿Listo? Tiene que tener uno para que pueda llevar a cabo una vida pues normal en alguna medida. El riñón tiene esa característica y es que puede ser un órgano que compensa muy bien la función del otro cuando hay ausencia de este. A esa condición donde no hay riñón o el riñón es más pequeño de lo normal se llama hipoplasia, si es más pequeño, o agenesia, si simplemente no hay un riñón. Dentro de la médula, vamos a ver que la médula tiene dos porciones relativamente bien diferenciadas. Una porción que es la pirámide, la vamos a ver en más detalle en otras imágenes, en verdad forma una pirámide con la base hacia arriba. Y lo último que ustedes van a ver acá es la papila renal. Ahí les comento una lesión importante que ocurre allí. Cuando ustedes medican un animal, sobre todo animales de compañía, perros y gatos, ustedes más adelante van a entender por qué uno no puede administrarle ciertos medicamentos que son de uso humano. Por ejemplo, yo sé que ustedes saben esto, uno jamás debe darle ibuprofeno a un perro o a un gato, ¿no? Ese tipo de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios que utilizamos en humanos, cursan con una lesión que se llama falla renal. Es una falla renal de curso agudo. Y ustedes van a ver que precisamente en la intoxicación con ibuprofeno, acetaminofén, en general con los AINES, se llaman así sus medicamentos, se va a causar una necrosis o una destrucción de lo que sería la pelvis y la papila renal. ¿Listo? Para que tengan eso muy presente. Una lesión muy característica de la intoxicación con esos medicamentos que les cité es precisamente la falla renal por necrosis de las papilas y de la pelvis renal. Si ustedes comparan el otro riñón, el que es multilobulado, ustedes se van a dar cuenta que esta estructura que vemos de corteza y médula que en este riñón se distribuye a lo largo del órgano, en los riñones multilobulados, cada uno de estos lóbulos presenta una corteza, una pirámide y una papila. ¿Listo? Entonces es como la forma en que se distribuye el riñón. De hecho, si ustedes leen sobre la embriología de este órgano, ustedes van a encontrar que en prácticamente todas las especies, cuando el animal es joven, cuando está en la etapa embrionaria, sin ni siquiera podemos hablar de animales jóvenes, sino de animales en desarrollo, en embriones, los riñones normalmente son multilobulados, pero a medida que el animal madura, que se acaba de desarrollar, conforman un riñón unilobular. Otra característica que ustedes deben tener presente, esto yo se los digo por si algún día hacen necropsia o tienen la oportunidad de evaluar estos órganos macroscópicamente, el riñón tiene una cápsula bastante delgada. En un riñón completamente normal, completamente sano, ustedes pueden retirar esa cápsula muy fácil. Porque les digo esto, normalmente las lesiones de los riñones, ustedes van a ver esto en clínica, tienden a ser crónicas. Y cuando las lesiones son crónicas, ocurre un fenómeno que se llama fibrosis. ¿Listo? Hasta ahí vamos, como una cicatriz, una lesión crónica en el riñón. Bueno, en teoría yo espero que eso lo hayan encontrado en el artículo que teníamos que revisar para hoy, ¿no? Cuando ocurren fenómenos de fibrosis en el riñón, ustedes retiran la cápsula externa, que les acabo de decir que es muy fácil de retirar, y ustedes van a ver cómo esa cápsula se adhiere. La cápsula en verdad es una capa muy, muy delgada que se encuentra en la superficie del riñón. Si ustedes tienen la oportunidad de evaluar los riñones de forma macroscópica, solo con ese hallazgo ustedes pueden indagar si el riñón tiene alguna afección del parénquima renal, por lo menos extensa. Bueno, dentro del riñón hay un grupo de células, bueno, en verdad son varios grupos de células que conocemos como el aparato yuxtaglomerular. Si no estoy mal, sí creo que si nosotros revisamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ya lo hemos mencionado algunas veces. Precisamente cuando hablábamos de la renina, esta renina se produce por unas células que se encuentran allí dentro del riñón, que se llaman las células yuxtaglomerulares. Esas células son células especializadas que normalmente captan alteraciones en la presión sanguínea. Eh, sea hipertensión o sea hipotensión, cualquiera de los dos se logran captar. Obviamente está asociado a endotelios vasculares.
Cuando estas células captan ese tipo de lesiones, ese tipo de alteraciones de la presión sanguínea, pues deciden si se activa o no el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así es como pues en alguna medida funciona. Van a tener receptores de presión en estas áreas. Ahorita les intento ubicar más o menos dónde se verían estas células dentro de un esquema. Unas células que son bastante importantes por su distribución y por su cantidad también, tal vez son las más numerosas dentro del aparato glomerular, son precisamente las células mesangiales, las que están aquí de primeras. Estas son células que cumplen funciones más de células estromales, células del intersticio. Entonces ellas producen tanto matriz extracelular, o sea, como esa gelatina, ese gel donde se suspenden las células y los demás componentes fluidos de una matriz, y aparte de eso tienen funciones tanto de fagocitosis como de división mitótica. Es decir, estas células mesangiales, cuando ocurren lesiones de glomérulo, en alguna medida, porque tampoco es que sea muy efectivo, pueden llegar a transformarse en células endoteliales o en otras células mesangiales con el fin de revertir este tipo de lesiones, ¿no? Algo que ustedes deben tener muy presente en el riñón, para que no se confundan con eso que les acabo de decir, el riñón tiene muy baja tasa mitótica. Cuando ustedes nacen, al momento de nacer, ustedes tienen un número específico de células dentro del riñón. Esas células no se siguen replicando. Ustedes deben conservarlas durante toda la vida. Por eso es que el riñón, entre más lesiones acumule, más lesiones crónicas, pues obviamente menor va a ser su funcionalidad. De ahí que las fallas renales normalmente sean condiciones crónicas, muy extensas en el tiempo, ¿no? Esas células mesangiales, perdón, me olvidé un poquito de las células mesangiales, aparte de hacer fagocitosis, también modulan respuesta inflamatoria. Es decir, cuando ustedes ven inmunología, van a encontrar sustancias como las interleuquinas o agentes quimiotácticos, que son sustancias solubles que libera un tejido cuando está en fenómeno de inflamación. Eso lo hace con el fin de que atraigan más células inflamatorias y pues que de esa forma se agudice o se intensifique todos los fenómenos de inflamación para reparar ese tejido afectado. ¿Listo? Entonces las células mesangiales, fíjense que en verdad tienen amplias funciones y como les digo son las más numerosas dentro del aparato glomerular. Las células de la mácula densa también son bastante importantes, sobre todo porque ustedes van a ver que ellos regulan las concentraciones iónicas. Si ustedes conocen algo de la filtración glomerular, ustedes saben que muchos de los elementos que encontramos allí, algunos se difunden de forma libre, de forma osmótica, pero también muchos de estos utilizan transportadores que utilizan ATP, ¿no? Entonces, algunas células epiteliales que se encuentran precisamente en la base del glomérulo, ya las vemos donde se ubican, van a captar concentraciones de sodio y de esa forma estimulan esos canales receptores de sodio y de otros elementos. Es decir, que al captar en sangre, por ejemplo, una hiponatremia, una disminución del sodio, o una hipernatremia, un exceso de sodio, pues esas células de la mácula densa modifican ya sea la absorción de sodio o la excreción del mismo, dependiendo pues cuál sea el caso. Y también estas células de la mácula densa cumplen un evento contrario hacia la renina. Si ustedes recuerdan, la renina, dentro de sus principales funciones, generaba hipertensión. Entonces, al inhibir la secreción de renina, obviamente se corta todo ese mecanismo que es hipertensor en un momento dado. Yo creo que ustedes conocen la nefrona, ¿no? Que es la unidad funcional del riñón. La nefrona está compuesta por el glomérulo, túbulos contorneados tanto proximales como distales, ya hablamos un poquito más de esto, túbulos colectores que son la porción final y el asa de Henle, ¿listo? Todo este mecanismo de túbulos que ustedes están viendo acá lo que hacen es recibir sangre a partir de el glomérulo, que es la parte vascular, es lo que estamos viendo acá, ahorita lo vemos en histología obviamente. La sangre que entra en esta área va a ser filtrada a través de un endotelio fenestrado. Recuerden que los endotelios fenestrados son los que presentan poros. Entonces se va a generar a través de esa filtración de la sangre la formación de la orina. Pues la orina inicialmente hablando, ¿no? Es un concentrado de la misma sangre. Esa ultrafiltrado que se produce tiene que atravesar todos estos túbulos que les estoy mencionando, todo lo que es como tal la nefrona, y a medida que va circulando esa producción de orina se va haciendo más concentrado y se van tanto eliminando sustancias como reciclando ciertas sustancias que están allí en la orina. Si pensamos en las sustancias que hay en la sangre que pueden ser aprovechadas a través del filtrado glomerular,
Por ejemplo, la glucosa es una sustancia que se absorbe prácticamente toda la que va en la sangre hasta cierto punto. El sodio, algunos productos nitrogenados, aminoácidos, elementos como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. Entonces, fíjense que en verdad hay muchas sustancias que se absorben a través del filtrado glomerular o del filtrado renal. Y asimismo se excretan principalmente desechos metabólicos, que los vamos a ver en forma de hidrogeniones y también en forma de productos de nitrógeno, principalmente urea, ¿no? La forma de los mamíferos por la cual eliminamos los excesos de nitrógeno es a través de la formación de urea. Recuerden por si algo que el ciclo de la urea ocurre a nivel hepático. Algunas de las funciones renales, ustedes ya saben que la principal, la que todo el mundo se sabe, es la producción de orina, o mejor dicho, la filtración de la sangre para producir ese líquido que llamamos orina, en primer lugar. Pero el riñón en verdad tiene muchas funciones que pues, son distintas y que normalmente uno no considera. Entonces, fuera de la concentración de orina, que es un proceso de eliminación de metabolitos, vamos a ver, por ejemplo, cómo el riñón facilita la amortiguación de la sangre. Es decir, cuando ustedes tienen una condición, por ejemplo, de acidosis o de alcalosis metabólica, el riñón hace parte fundamental de eso, de la regulación ácido-básica. Si ustedes tienen una condición de acidosis metabólica, que es cuando el pH de la sangre desciende de 7 y ustedes acumulan tanto hidrógenos como productos nitrogenados, el cuerpo, o bueno, el riñón favorece la absorción y la producción de bicarbonato a partir de ácido carbónico. Esto ocurre allí en la nefrona donde estábamos viendo. Precisamente el bicarbonato se absorbe en gran medida en los túbulos colectores, en la porción final de la asa de Henle, lo que está acá, y también en los túbulos colectores. Ese bicarbonato llega a la sangre y obviamente aumenta el pH, disminuye la condición de acidosis. Y el evento contrario, cuando ustedes tienen una alcalosis metabólica, ustedes pueden a nivel renal absorber, por ejemplo, más hidrogeniones y favorecer la eliminación de sodio, de cloro y otros elementos que pueden favorecer la corrección de esta condición que les menciono. Entonces, en verdad, la regulación ácido-base del riñón es importantísima. Esto todo el tiempo está ocurriendo y es en verdad muy importante para el mantenimiento de la vida. El mantenimiento de la volemia, lo que busca el riñón siempre es mantener un volumen circulante efectivo, es decir, que la sangre que está circulando a través de las venas sea constante en el tiempo, que no haya fenómenos de interrupción, que no haya disminución de la concentración de sangre, porque ustedes ya saben que toda disminución de sangre en el cuerpo conlleva una condición que llamamos hipoxia, y la hipoxia obviamente disminuye el metabolismo celular. Entonces, por eso es que siempre que están en clínica o algo, los molestan para que los animales siempre estén correctamente hidratados. Ese manejo de la volemia está, pues obviamente en gran medida dado por la filtración glomerular, lo que comentábamos como ese fenómeno de filtración de la sangre. Y también en una muy gran medida está dada por los túbulos colectores. Aquí sobre todo se da la concentración máxima de la orina, aquí se retiene toda la cantidad de líquido que sea posible. Si ustedes tienen una condición de hipovolemia, por ejemplo, una disminución de la sangre, tienen anemia, por ejemplo, o están deshidratados de forma severa, el riñón en alguna medida disminuye la filtración glomerular, prácticamente la inhibe. ¿Para qué hace esto? Pues obviamente para que acumulemos más líquido dentro del cuerpo y de esa forma pues también evitemos o corrijamos la hidratación. De forma secundaria, pues por la liberación de aldosterona, también favorece la absorción de sodio y agua, obviamente. Todos los mecanismos del riñón para mantener la volemia son bastante efectivos. El control iónico, pues ya se los he mencionado también bastante, se absorbe sobre todo sodio y cloro, se elimina bastante potasio e hidrógeno, ¿listo? Y también obviamente el bicarbonato es el que más se absorbe allí. Mm, digamos que aquí en esta parte es fundamental, como les comentaba, sobre todo las células de la mácula densa y las concentraciones iónicas a nivel sanguíneo. Tiene que ir correlacionado las concentraciones de sodio, cloro, potasio e hidrógeno en sangre con la función de absorción o de control iónico a nivel urinario. Obviamente las dos se correlacionan, ¿no? El sistema renin-angiotensina-aldosterona, me pueden confirmar si ya lo habíamos repasado, es que me parece que sí se los expliqué, pero no estoy seguro si para sus compañeros o ustedes. Era un esquema donde mostrábamos el hígado, el pulmón.
Bueno, Creo que no, digamos profe. entonces, bueno. Denme un segundito, por favor, consigo la imagen y ya se los explico. Un momentico, no me demoro. Dale, profe. En un momentico les explico el esquema, que conseguí uno que lo como feo ahí, pero ya les explico eso. Demos entonces un momentico el sistema renina angiotensina aldosterona y hablemos de la última función. Eh, el riñón tiene también un control directo sobre la celularidad que ustedes encuentran en la sangre, sobre todo sobre la línea eritrocitaria, sobre la línea roja. Eh, el riñón produce una hormona que se llama la eritropoyetina, es lo que dice ahí como EPO. La eritropoyetina estimula la formación de colonias de eritrocitos a nivel de la médula ósea, es decir, si el riñón capta, de nuevo, condiciones de hipoxia, baja tensión de oxígeno, obviamente anemia, una respuesta compensatoria del riñón que es bastante efectiva es la liberación de eritropoyetina para que de esa forma se estimule la médula ósea y corrijamos la condición inicial de deficiencia en la parte eritrocitaria. Entonces, de nuevo, es bastante importante. Ustedes van a ver que un animal que tiene insuficiencia o falla renal normalmente tiende a cursar con anemia, pues porque el riñón deja de producir eritropoyetina y también porque la lesión renal puede producir un fenómeno que se llama hematuria, es decir, que hay sangre a nivel de la orina. Y lo último que está allí relacionado a la vitamina D, recuerden dentro del metabolismo del calcio la importancia que tiene la vitamina D y algo muy particular de la vitamina D, ¿no? Digamos que su función última es favorecer la retención de calcio a nivel del intestino, pero esa vitamina D tiene que pasar por 3 órganos dentro del cuerpo antes de llegar a ser efectiva. Seguramente ustedes han escuchado que pues, personas así por molestar o con conocimiento salen al sol y dicen que están sintetizando vitamina D. Eso es bastante cierto. La vitamina D se consume como una provitamina, es inactiva,
y un pasaje a través de la piel con la exposición a la luz ultravioleta activa en primer lugar la vitamina D. Esta posteriormente tiene que ir al hígado para que sufra otra hidroxilación y su forma activa en verdad se va a dar a nivel renal. Entonces fíjense que el riñón también tiene mucho que ver con la regulación de la vitamina D y del metabolismo del calcio también. ¿Cómo regula el metabolismo del calcio? Igual que lo hace con cualquier otro ion a nivel sanguíneo. El riñón tiene la capacidad de absorber o de retener calcio, dependiendo cuál sea su concentración en sangre. Ahora sí, volvamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por favor, presten atención acá un momentico. Esto es en verdad sencillo y les va a servir mucho hasta para otras cosas que no sean este tema que estamos viendo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene como principal objetivo corregir condiciones de hipotensión, hipovolemia o hipoxia. ¿Listo? Eso es lo que va a corregir. Hipotensión, hipovolemia o hipoxia. Cualquiera de esas tres condiciones disparan la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver los órganos involucrados y vamos a ver el orden que tiene cada uno. ¿Listo? En primer lugar, el riñón. Ya les explico, el riñón va a ser el desencadenante y el inhibidor de este mecanismo. El hígado y el pulmón sirven como unos mecanismos de activación de ciertas enzimas. ¿Listo? Entonces también participan ellos. Y la acción directa de todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo vamos a ver a nivel vascular, a nivel renal y a nivel de la hipófisis. ¿Listo? Entonces fíjense los órganos que están involucrados. Vamos a empezar. Ya saben, por favor, cualquier duda que tengan, yo se la resuelvo en cualquier momento. Partimos desde el riñón. El riñón va a captar bajas tensiones de oxígeno. ¿Listo? Entonces ya sabemos por qué hay hipoxia, porque el animal ya que se tiene neumonía y no puede respirar bien, no puede oxigenar bien. Porque tiene anemia. La anemia, pues si usted tiene menos eritrocitos en sangre, pues hay menos oxigenación de los tejidos, ¿no? Yo qué sé, el animal tiene una hemorragia interna y está perdiendo sangre y hierro, por eso también está anémico. Cualquiera de esos estímulos que generen en el riñón una hipoxia sobre el tejido renal, genera que el riñón produzca renina a partir de ese aparato yuxtaglomerular que estábamos mencionando ahorita, ¿no? El hecho de que se produzca en primer lugar la renina, pues digamos que como tal este mecanismo no es del todo efectivo. Esa renina puede llegar a tener actividad vascular, puede llegar a generar vasoconstricción, pero no es del todo efectiva. Entonces, ¿qué es lo que se necesita a partir de la renina? Esta renina tiene que ir a nivel sanguíneo. Cuando va a ir a nivel sanguíneo, a través de una, participa en conjugación con el angiotensinógeno, que es una enzima que se produce a nivel hepático, producen lo que se conoce como la angiotensina 1. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el riñón produce renina, el hígado todo el tiempo está produciendo angiotensinógeno. Cuando la renina interactúa con el angiotensinógeno, producimos lo que se conoce como la angiotensina 1. Esa angiotensina 1 también tiene actividad vascular, tiene capacidad vasoconstrictora, pero para corregir el fenómeno inicial del riñón todavía no nos sirve la angiotensina 1, tenemos que pasar a la angiotensina 2. Aquí viene algo que es interesante para que ustedes también vean cómo funciona la terapéutica en estos casos. Si ustedes de pronto tienen un paciente con hipertensión o ustedes mismos tienen hipertensión, ustedes van a ver que les van a administrar unos medicamentos que se llaman IECA, ¿sí? Por ejemplo, el verapamilo. No sé si ustedes conocen algún otro medicamento que sea para la hipertensión. Me acuerdo ahorita de ese. ¿Por qué se llaman IECAS? Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando tenemos la angiotensina 1, ya sabemos que viene el angiotensinógeno y de la renina, esa angiotensina 1 para que se convierta en angiotensina 2 tiene que, digámoslo así, pasar por el pulmón y sufrir una modificación adicional. A nivel del pulmón y del riñón también se secreta una enzima que se llama la enzima convertidora angiotensina, lo que dice aquí, enzima convertidora angiotensina. ¿Qué es lo que hace? Pues pasa la angiotensina 1 a angiotensina 2. Cuando tenemos la angiotensina 2, esto sí me va a causar un efecto directo sobre la volemia, porque los eventos vasoconstrictores son más marcados y porque también favorece la reabsorción de agua a nivel renal, además de otras secreciones, ya lo vemos. Miren lo interesante del tratamiento. Si una persona o un animal tiene hipertensión y ustedes buscan corregir la hipertensión,
administramos medicamentos que se llaman IECA, ¿listo? IECA quiere decir inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿dónde va el efecto directo de esos medicamentos contra la hipertensión? Acá, inhibiendo de forma directa la enzima convertidora de angiotensina. Así es como en gran medida se regula la presión sanguínea en pacientes. Se los digo porque, pues obviamente uno lo conoce más en humanos, pero en especies domésticas también se utiliza bastante. En caninos, en gatos con falla renal crónica, por ejemplo, se puede utilizar esto. Ahora, miremos la función de la angiotensina 2, porque en verdad es la que nos sirve. Sí, dime. Es que, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero tú dijiste que esta bueno, 2, ¿qué causa, qué efecto, profe? Es que me perdí ahí. A eso voy, a eso voy a contar los efectos. Ok, gracias, profe. Para que lo tengamos presente, cuando veíamos el angiotensinógeno, la angiotensina 2, la misma renina, tienen efectos locales vasculares, es decir, ellos pueden producir vasoconstricción. La angiotensina 2 también tiene ese mismo efecto, pero vamos a ver otros efectos adicionales que tiene la función de la angiotensina. ¿Listo? Entonces el primero, de forma directa, puede producir vasoconstricción. ¿Listo? La sola presencia de la angiotensina 2 puede estimular los vasos sanguíneos para que ellos se contraigan, para que disminuyan su calibre. Pensemos un momentico por qué pasa esto. Cuando ustedes reducen la superficie, ¿sí? Reducen el tamaño de la superficie, el líquido que fluye a través de esos tubos fluye más rápido. ¿Por qué? Porque tiene una menor superficie donde distribuirse. Entonces, al ustedes generar vasoconstricción, lo que buscan es acelerar la velocidad de la corriente de la sangre. ¿Por qué buscamos hacer esto? Pues normalmente este efecto va a ir asociado a un aumento de la volemia, sobre todo a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque si dirigimos más sangre en menos tiempo al pulmón, pues más sangre se va a oxigenar en ese mismo tiempo menor. Entonces, en gran medida, por eso es que buscamos generar hipertensión, por lo menos a nivel vascular. Esto primer efecto es eso, para eso es que buscamos la hipertensión. Ahora, de forma indirecta, la angiotensina también estimula a nivel de la glándula adrenal dos secreciones, principalmente la aldosterona. Esto yo creo que ustedes saben qué hace la aldosterona, ¿no? La aldosterona favorece la retención de agua mediante la absorción de sodio. Recuerden ese mecanismo, el agua se mueve siempre o en la gran mayoría de casos, digámoslo así, en un cotransporte con el agua. Entonces, si ustedes secretan aldosterona, que es una hormona, al retener más agua, estamos aumentando la volemia. Pensemos en que el desencadenante de todo fue el riñón, ¿no? Entonces, ¿para qué aumento yo la volemia? Pues para que más sangre llegue al riñón y de esa forma se corrija el evento inicial que desencadenó todo el mecanismo. Recuerden que era la hipovolemia, la hipoxia, listo lo que se ha comentado. Hasta este punto se han entendido por qué hace esto el riñón. Si se dan cuenta que esos mecanismos van directamente asociados a corregir la lesión primaria que se estaba observando en el riñón, la hipoxia que habíamos mencionado que era el detonante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Listo, entonces tendríamos esas tres Profe, una funciones. pregunta. Sí, señor, claro. Y digamos, si el riñón no cumple esa función, digamos, por alguna afección o porque no está funcionando bien, ¿qué se hace en ese caso? Listo. Pues digamos que tocaría ver cómo está fallando el riñón. Normalmente cuando el riñón falla, y esto es bastante interesante, no es que deje de producir renina. Cuando el riñón está fallando, normalmente no corrige la condición inicial por la que se derivaba la secreción de renina. A ver si me entienden esto. Digamos, el riñón captó una hipoxia, ¿listo? Esa fue el desencadenante de la renina. Pero si el riñón está lesionado por una lesión crónica, puede ser leptospira, puede ser leucosis bovina, cualquier lesión crónica, el riñón va a engañarse a sí mismo, por decirlo de alguna forma. Él siempre va a sentir que está en hipoxia. Entonces, así en verdad la sangre esté en una correcta oxigenación y demás, si hay una lesión primaria en el riñón, lo que se va a estimular de una forma exacerbada es la secreción de renina. ¿Listo? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Estos mecanismos ocurren de una forma transitoria, es decir, ustedes tienen hipertensión, pero no pueden durar, bueno, sí pueden durar un mes con hipertensión, ¿no? Pero la liberación de este sistema es durante periodos cortos de tiempo, horas, para tratar o corregir ciertas condiciones. Si ustedes tienen un riñón lesionado de forma crónica que todo el tiempo produce renina,
eso produce una hipertensión sistémica sostenida y eso sí es grave. Vamos al mismo cuento, si ustedes tienen familiares con hipertensión, muy probablemente conocen lo grave de ese tipo de condiciones. Si ustedes tienen hipertensión, fácilmente el corazón falla, pueden desarrollar, por ejemplo, lesiones hepáticas, pueden perder extremidades del cuerpo, pueden sufrir lesiones cerebrales. Entonces, piense que en verdad eso sería como lo más relevante aquí en este caso. Además, otra cosa que va a pasar también, un riñón lesionado no puede regular los volúmenes normales o concentraciones de volumen en la sangre y en el cuerpo. Entonces tendríamos también, o habría una tendencia a acumular líquidos, lo cual también empeoraría el fenómeno de hipertensión. Entonces normalmente en un riñón pasa más bien esto, más que se inhiba la secreción de renina, normalmente se sobreestimula y se sostiene en el tiempo. El mismo riñón, solo por lesionarse crónicamente, causa también hipertensión. Entonces, normalmente se reflejaría así en el cuerpo, ¿listo? Con fenómenos de hipertensión. ¿Sí pude responder su pregunta, perdón? Sí, profe, gracias. Vale, listo. Cualquier otra duda que tengan, por favor, pregunten. Vamos a ver otras, digamos, mecanismos de acción que tiene la angiotensina 2 fuera de la hipertensión y la secreción de aldosterona. Esta misma angiotensina puede favorecer la liberación de catecolaminas o puede tener una actividad simpática. Recuerden que las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina, tienen actividad estimulante sobre vasos sanguíneos y sobre la función cardíaca, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contracción de los vasos sanguíneos. La angiotensina tiene la actividad directa de actividad simpática, es decir, puede estimular el corazón, puede estimular la vasoconstricción y aparte también favorece la liberación de catecolaminas. Fíjense que todos los mecanismos que estamos viendo, lo que están buscando es eso, generar hipertensión y aumentar la volemia. Otra función importante que va a tener la angiotensina 2, esto sí va directamente a la hipófisis, es estimular la secreción de la hormona antidiurética. Yo creo que ustedes también conocen la función de esta, ¿no? La hormona antidiurética lo que busca es inhibir la diuresis, eso es redundante, ¿no? Es decir, evitar la pérdida de líquidos a través de la producción de orina. ¿Por qué hace esto? Volvemos al mismo cuento del riñón. Si el riñón está captando las condiciones de hipoxia, todos estos mecanismos que vemos acá buscan corregir esta lesión inicial. Cuando ustedes vean que se repuso o que todo este mecanismo de activaciones que se desarrollaron corrigieron la condición renal inicial, simplemente este mecanismo se inactiva, se deja de producir renina y el sistema cardiovascular se regula a sí mismo. Pero de nuevo, fíjense que este mecanismo, aunque se puede activar durante largos periodos de tiempo, tiende a ser transitorio. Lo que busca es dar un tiempo para que la condición inicial de hipovolemia, hipoxia u otra se corrijan. ¿Listo? Ese era el sistema renina angiotensina aldosterona. Continuemos un poquito con la parte histológica. La verdad, la histología del riñón es bastante sencilla, ya pues la detallamos un poquito más. Bueno, esta imagen que ustedes ven aquí arriba, de los rayos medulares, la imagen macro que está aquí arriba en la parte superior del lado derecho. Si ustedes ven, hay unas líneas blancas que llamamos, o lo llaman aquí rayos medulares, estas líneas blancas que están en la corteza. Cuando ustedes evalúan un riñón macroscópico, así como lo están viendo acá, no es tan frecuente encontrar esa demarcación de los rayos medulares. Cuando ustedes lo ven, eso es como, digamos, un indicio que les doy como de la parte de patología. Cuando ustedes tienden a ver esto, en gallinas puede ser normal. En otras especies está muy asociado, por ejemplo, a deshidratación o a fenómenos que llamamos como cristaluria, como en el artículo que ustedes leyeron, ¿no? El acúmulo de cristales o depósitos de minerales tienden a verse de esta forma. Un animal deshidratado, al acumular también productos del nitrógeno, tiende a demarcar estas líneas o estos rayos medulares. Macroscópicamente los glomérulos no se ven. Aquí yo sé que muestran como un puntico ahí rojito, pero pues no, eso puede ser un vaso sanguíneo. La verdad es que los glomérulos uno los ve al microscopio y no hay de otro. Algo que es importante, los glomérulos, esta bolita que les explico qué es, siempre están en la corteza. ¿Listo? Si ustedes evalúan un corte histológico
de médula, ustedes no van a encontrar glomérulos, no sería normal encontrarlos allí. ¿Listo? Los glomérulos única y exclusivamente están en la corteza. El resto de túbulos y demás acá los vemos y están distribuidos por todo el riñón. Esperen, les explico primero la filtración y si ya les muestro esta imagen. Para que entendamos cómo funciona el glomérulo, pues primero hablamos de la filtración glomerular. El semestre pasado, cuando ustedes veían endotelios, sí, ustedes sí, el semestre pasado tienen que haberlo visto, seguramente les explicaron que habían 3 tipos de endotelio. Un endotelio continuo, un endotelio fenestrado y un endotelio discontinuo o sinusoidal, sería el último. El riñón específicamente tiene un endotelio que se llama endotelio fenestrado. Las fenestras son, hagan de cuenta, poros membranales que se ubican en las células endoteliales. Pero una característica importante de este epitelio, de este endotelio fenestrado, es que a pesar de que hay poros a nivel de las membranas celulares, la lámina basal está completa. Y pues ahorita lo van a entender, pero la lámina basal, la integridad de la lámina basal, es en gran medida uno de los factores más importantes de la filtración glomerular. Cuando ustedes hablen de la producción de orina y hablen en sí de la orina, ustedes les van a decir que pues la proteína que ustedes encuentran en la orina es mínima. En condiciones normales, un riñón prácticamente no filtra nada de proteína. Y eso está dado por la lámina basal. Recuerden que la lámina basal es una proteína, ¿no? Es principalmente colágeno, que obviamente es una proteína. Si ustedes se ponen a pensar en un endotelio vascular que tiene poros en las membranas, pues a través de esos poros pasa prácticamente cualquier cosa, pasan moléculas de alto peso molecular. Pero ustedes deben saber esto, las proteínas no se deben filtrar, sobre todo la albúmina. La albúmina no se debe filtrar a través de la orina porque es importantísima para regular las concentraciones de la sangre. Cuando llega la albúmina al riñón y llega hasta la barrera de filtración glomerular, ella puede atravesar la barrera epitelial, la barrera propiamente de la fenestra de la membrana celular. Pero cuando llega a la lámina basal, recuerden que aquellos elementos que tienen cargas iguales se repelen. Como la lámina basal es una proteína y la albúmina es una proteína, ambas tienen cargas negativas. Entonces, cuando se acerca la albúmina a la lámina basal, esa lámina basal repele la albúmina de nuevo a la sangre. ¿Listo? Más eso no pasa, por ejemplo, con aminoácidos, con glucosa, con nitrógeno, eso no pasa con esas moléculas. Con las proteínas sí. Ahí les explico el por qué en la filtración glomerular no deben haber proteínas en condiciones normales. ¿Cuándo empezaríamos a ver proteína? Precisamente cuando hay lesión de esa barrera de filtración glomerular. Eso ustedes lo van a ver sobre todo en algunas afecciones de tipo bacterianas, algunas virales y en enfermedades crónicas del riñón, de los demás se ve eso. Otra vez muestra una modificación también que tienen los glomérulos, los capilares como tal, la parte vascular, donde encontramos otras células que se llaman podocitos. ¿Listo? Esa barrera de filtración está compuesta, además del endotelio, por otras células que recubren las células endoteliales que se llaman podocitos. Entonces ya lo vemos en un esquema. Vamos a ver si nos entendemos con este esquema. Ya les dejo ver los otros. Vamos a ver primero, Vamos a ver primero cómo se ve en la histología un glomérulo. Aquí es donde ocurre toda la parte de filtración. Como les digo, ya túbulos, asa de Henle, bueno, todos los del sistema de túbulos renales ya hacen más un fenómeno de reabsorción de moléculas y demás, pero como tal el filtrado, el ultrafiltrado glomerular ocurre acá, en el glomérulo, precisamente. El glomérulo está compuesto histológicamente por una cápsula de Bowman, que es toda esta parte externa, lo que ustedes ven como está rodeando, haciendo el círculo del glomérulo. Eso es un endotelio vascular, es un epitelio simple plano, lo que ustedes conocen. Este espacio de acá se llama el espacio urinario o el espacio de Bowman, ese espacio claro que ustedes están viendo acá. Y toda esta estructura que ustedes ven con tantas células se le denomina ovillo glomerular, ovillo con B pequeño. Toda esta parte que ustedes ven acá es la parte vascular del glomérulo. Aquí es donde encontramos el endotelio fenestrado. Esto es principalmente la parte de filtración. La gran mayoría de las células que ustedes ven acá
son las células mesanquiales. Entonces recuerden pues, las funciones que tenían en esas células, ¿no? Las células mesanquiales producen una matriz que es pues acá donde se suspenden todas estas células, es la matriz mesanquial. Como está tan asociado a la parte vascular, allí se hace fagocitosis. Recuerden que las células mesanquiales hacen esa fagocitosis. Y pues también recuerden que puede ser pluripotencial, aunque bueno, más bien limitada al componente propio del glomérulo. Ese es el aspecto normal de un glomérulo. ¿Listo? Aquí ustedes obviamente encuentran sangre, fíjense que hay algunos eritrocitos por allí, esas son las rojitas, ustedes ven en estas áreas. Y algo que también es muy importante en el riñón, que es parecido a lo que veíamos también en pulmón cuando hablábamos de vías aéreas de conducción. Recuerden que yo les decía, toda vía aérea de conducción debe ser translúcida, no debe haber nada en su interior. En el riñón, donde debe estar la orina, pasa lo mismo. Es decir, por ejemplo, este que es el espacio urinario, también debe ser completamente translúcido. Si ustedes empiezan a encontrar aquí células inflamatorias, si empiezan a ver materiales como eosinofílicos, como una gelatina, es porque hay indicios de filtración de proteína, es decir, hay indicios de lesiones del glomérulo. Entonces es bastante importante aquí en el riñón, en su evaluación histológica. Ahora miremos este esquema que está al lado derecho. Lo que se busca ejemplificar acá, pues es un aumento muy grande, eso se puede ver con microscopía electrónica, de los componentes del glomérulo. Entonces, esto primero que ustedes ven acá, esta línea azul con estas células, los voy a ir ubicando de una vez, es esto, es la cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, como yo les decía hace un momento, ese es un endotelio, es un epitelio simple plano. Aquí, esta parte azul es toda la cápsula de Bowman, que de nuevo es lo que estamos viendo acá, como esta delimitación del glomérulo. Ya para ver esta parte que está acá, lo que ustedes ven acá como los podocitos, que son esas células que dice que es el epitelio visceral, y estas células endoteliales que son el endotelio fenestrado, fíjense que aquí están los espacios, es todo esto que vemos acá, ¿listo? Este esquema que ustedes ven aquí pequeñito con los podocitos y demás, pues tenemos que asociarlo a esto, a lo que conocemos como el ovillo glomerular. Fíjense lo que les comentaba sobre el endotelio fenestrado, como aquí las células endoteliales no están juntas, no están pegadas una a la otra, como si está pasando acá pues en mayor medida, ¿no? Estos poros de nuevo, o estas fenestras, son las que permiten la difusión prácticamente libre de moléculas como glucosa, agua, electrolitos, entre otras. Y esta membrana azul que ustedes ven acá, la lámina basal. Entonces volvemos al mismo ejemplo de ahorita. Imagínense que aquí está la albúmina, está la luz de un vaso sanguíneo, todo esto de acá. Aquí va la albúmina y la albúmina atravesó este poro, pero al entrar en contacto con la lámina basal, de nuevo por el cuento de las cargas negativas de ambos, la proteína simplemente se devuelve al vaso sanguíneo. Esa es la forma en que pues, se asegura que en la filtración glomerular no se pierda proteína. Ay, perdón que me faltan las imágenes de abajo. Aquí encontramos pues el mismo esquema, lo único es la ubicación de las células mesangiales. Fíjense que de nuevo las células mesangiales están en contacto estrecho con lo que son los endotelios vasculares. Si digamos aquí alguna bacteria, algún patógeno llega, las células mesangiales pueden llevar a cabo la fagocitosis o la destrucción de ese patógeno, pues obviamente como un mecanismo de defensa renal. Bueno, las células que están afuera, los que les digo que son podocitos, se me olvidó comentarles su función. Esos podocitos, hagan de cuenta que abrazan por la parte externa los vasos sanguíneos, ¿sí? Generan proyecciones del citoplasma y rodean la parte externa de los capilares. En algunos casos puede actuar como un fenómeno de contracción, es decir, se contrae el citoplasma de esta célula para generar vasoconstricción, o se relaja, pues obviamente para lo contrario. Y también puede participar como una capa de filtración. No es tan efectiva como la célula mesangial que es de fagocitosis, pero sí puede ser como una barrera citoplasmática para la filtración de ciertas sustancias. Esto que vemos acá es el mismo esquema, solo que lo estamos viendo en una microscopía electrónica. Lo que estamos viendo acá es la lámina basal, estamos viendo el endotelio, ¿listo? Con sus fenestras, con sus poros o la formación de esos poros membranales. La lámina basal, como les comento. Aquí están los podocitos y las formaciones o los pseudópodos que están generando como proyecciones citoplasmáticas hacia la membrana basal del endotelio vascular fenestrado. ¿Listo? Y todo este espacio que llamamos como espacio urinífero o espacio urinario es donde se empieza a dar la filtración de la sangre, ¿no? Todas las moléculas que les dije que se filtran
pues empiezan a formar la orina. Y pues obviamente se depositan aquí y posteriormente pasaremos a los sistemas tubulares. Listo. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda con lo que hemos visto? Bueno. Realmente, por favor, 5 minuticos y ya continuamos con esta parte. No me demoro nada.
Listo, continuamos entonces. Vamos a empezar a ver únicamente la parte histológica. Este es un menor aumento de un riñón. Yo sé que pues acá no se ve tal vez muy bien, no se ven mayores detalles, pero quiero que noten por favor cómo hay una vasculatura que en alguna medida está siguiendo pues una línea imaginaria, ¿no? Digamos una línea imaginaria acá, ustedes verían pues una línea curva, ¿no? Estos vasos sanguíneos se encuentran medianamente alineados. Macroscópicamente ustedes pueden ver estos vasos sanguíneos, se llaman las venas arcuatas y es un muy buen indicio para determinar cuál es la corteza y cuál es la médula. Arriba de las arterias arcuatas, obviamente, encontramos la corteza y abajo encontraríamos la médula. ¿Listo? Todo esto corresponde a médula y todo esto corresponde a corteza. De nuevo, las arterias arcuatas son aquí importantes para ver la separación de los dos componentes. Ya de hecho les dije dos características, ¿no? Hace un momento les comentaba que obviamente en la corteza es donde encontramos los glomérulos, mientras que en la médula no tienen por qué encontrarlos. Si pudiéramos ver en mayor detalle, ahorita lo vemos, pues llegaríamos aquí a la pelvis renal. De la pelvis renal se originan los uréteres, entonces vamos a ver que precisamente la pelvis renal tiene el mismo epitelio que tiene esas áreas de los uréteros. Si recuerdan cuál es el urotelio o el epitelio urinario, que es el clásico para prácticamente todos los tejidos del tracto urinario. Es de transición. Esto es un epitelio de transición. Ustedes saben que es un epitelio que cede o que cambia su morfología dependiendo si las estructuras tienen o no orina en su interior. Pues ahí sí toca repasar un poquito de eso si no recuerdan mucho. Esto es lo que ustedes normalmente van a ver en la corteza renal, esta parte. Vamos a ver si ustedes sí lo ven fácil. La corteza se divide en dos porciones. ¿Sí? De nuevo, mira, aquí están las arterias arcuatas, aquí hay una, por acá hay otra y por aquí hay otra. Entonces, lo que está arriba es corteza, lo que está abajo es médula. En la corteza, los componentes celulares se dividen en dos ubicaciones. En verdad, solo es por la forma que tienen. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay como unas agrupaciones redondeadas y luego se ven unas líneas transversales. Estos túbulos recorren toda la longitud de la corteza y vuelve y se repite el patrón, un área de células, un área de túbulos, un área de células, un área de túbulos. Ahorita lo vemos en más detalle si no lo logran ver así. Donde están los glomérulos y donde están esos túbulos que son un poco irregulares, a estos se le llaman laberintos corticales, ¿listo? A estas áreas donde hay células. Y aquí donde están los túbulos, esos túbulos longitudinales, se llaman los rayos medulares, los que habíamos visto anteriormente, si recuerdan eso. Aquí principalmente vemos porciones del asa de Henle, y aquí están los túbulos contorneados y los glomérulos. De nuevo, laberinto cortical, que es todo esto, y en el medio los rayos medulares. Así es como se distribuye la corteza. Fíjense cómo son los glomérulos, de nuevo ya los habíamos visto, una cápsula de Bowman, un espacio urinario, y eso conocemos como ovillo glomerular, ya saben qué tipo de endotelio encontramos allí. Esta imagen que ustedes ven aquí en la esquina superior derecha, bueno, y la de abajo también, es la distribución clásica de los túbulos renales. Los túbulos renales siempre van a tener un epitelio cúbico simple. Bueno, acá hay algo de proteína en la luz de los túbulos, y normalmente los túbulos tienden a ser translúcidos, como los vemos, por ejemplo, acá o acá, prácticamente sin nada en su luz. Esta es la característica normal que ustedes van a ver en esos túbulos renales. Eso también tiende a ser un poco anormal. En los túbulos renales no hay pigmentos, ellos tienen de color eosinofílico, obviamente, pero estos pigmentos ya pueden indicar algunas patologías, por ejemplo, hematuria, hemólisis intravascular, a veces ictericia o lesiones hepáticas. Entonces, si encuentran pigmentos, hay que pararle bolas a esto porque pueden ser indicios de algún tipo de lesión. La imagen de abajo pues está mostrando túbulos, en verdad únicamente túbulos. En algunos libros, perdón, ustedes van a encontrar que los túbulos colectores son un poco más pálidos en cuanto a la eosinofilia que los túbulos contorneados.
Entonces, puede que sí, puede que no, no siempre se cumple, pero lo que sí siempre se va a cumplir es la estructura de los túbulos, que son de un epitelio cúbico simple. Eso sí, siempre lo van a ver. Eso es para que lo vean un poquito en más detalle, a ver si me entienden lo mismo de ahorita. Cuando ustedes vean glomérulos y vean los túbulos que están por acá, esos son los laberintos corticales. ¿Listo? Todo esto es el laberinto cortical. Y estos túbulos que se ven longitudinales, que están allí como agrupados, que son más bien largos, en toda esa extensión hay varios, y pues prácticamente no hay glomérulos, a eso le llaman los rayos medulares. Entonces, tengo aquí la imagen, ahí está. Esperen un poquito para que vean los nombres bien. Listo, entonces de nuevo. Esto que ustedes ven acá donde hay túbulos colectores, los corpúsculos que son los mismos glomérulos que mencionaba ahorita, son los laberintos corticales. Y estas áreas donde únicamente se ven túbulos, aquí túbulos colectores, túbulos contorneados proximales y distales, donde hay únicamente túbulos y no hay glomérulos, lo llamamos rayos medulares. De nuevo, aquí ahora sí lo ven. Laberintos corticales y rayos medulares entre cada uno de esos laberintos. Laberinto, rayos. Laberinto y rayos. Estos siempre van intercalados, laberinto y rayos. Siempre va a ser así. ¿Alguna duda con relación a la corteza renal? Listo, pasamos a la médula entonces. En la médula, como les había comentado anteriormente, no van a encontrar glomérulos. ¿Listo? Los glomérulos están en la corteza, no en la médula. Eso que ustedes ven acá es característico de la médula. Normalmente la médula tiende a ser más irrigada, pues con relación a la corteza. Por eso que ustedes ven tantas áreas rojas, ¿no? Todas estas áreas rojas son áreas de congestión vascular, es decir, hay eritrocitos allá retenidos porque hay una alta vascularización de esa zona. Es completamente normal encontrar ese hallazgo en la médula de un riñón normal. Ya aquí en más detalle pues vemos los túbulos. Parte de lo que yo les decía, los túbulos colectores, bueno, aquellos que encuentran en la médula tienden a ser un poco más pálidos. Eso también tiene que ver con su función. Estas células, si ustedes se dan cuenta, aparentemente tienen un citoplasma casi que translúcido. Eso es porque al ser la médula un área tan activa en cuanto a la retención de líquidos, es muy probable que las células epiteliales sufran fenómenos de sobrehidratación. ¿Listo? Como que se hinchan porque retienen líquido en su interior. Entonces, en los túbulos colectores, sobre todo, es bastante común encontrar ese hallazgo. Un epitelio cúbico simple en la mayoría de túbulos, como ustedes pueden ver, y de nuevo, noten la congestión marcada de los vasos sanguíneos. Eso era lo que veíamos antes, como estas áreas rojizas. Cuando vamos a un mayor detalle, pues vemos que son eritrocitos dentro de vasos sanguíneos, muy característico de la porción medular. La verdad es que cuando uno ve la histología, cuando uno está hablando de los túbulos, es muy complicado ponerse a decir este túbulo es específicamente asa de Henle, o este túbulo es específicamente un túbulo contorneado distal. ¿Cómo hace uno para sacarlos? Pues por ubicación, ¿listo? Normalmente los túbulos contorneados son más comunes en la corteza que en la médula, y obviamente los colectores y el asa de Henle son más comunes a nivel de la médula, sin decir que sean exclusivos, ¿no? Lo único que sí es exclusivo son los glomérulos, que ya saben que están solo en la corteza. Listo. Vamos a salir del riñón, o sea, de donde se produce la orina, y vamos a hablar de lo que se conocen como vías urinarias. Esto, las vías urinarias comprenden uréteres, que son los que continúan a partir de los riñones hasta la vejiga urinaria. Obviamente la vejiga urinaria también es de esas vías urinarias, y la uretra. Esto, la uretra se encuentra tanto en machos como en hembras, y es la porción final que desemboca la orina que viene de la vejiga hacia el aparato genital propiamente. Entonces vamos a empezar con los uréteres. Yo creo que ustedes todos han visto los uréteres alguna vez. Ellos se originan a partir del hilio del riñón, es decir, del centro del riñón,
y son dos tubos, hagan de cuenta que son venas, tienen así como una vena más bien gruesita, y son de un calibre bastante delgado. Esos uréteres, esos túbulos que ustedes ven ahí, los pueden seguir completamente desde la pelvis renal hasta la entrada de la vejiga. Lo conocemos como el trígono vesical, ¿no? Allí llegan los uréteres. En sí, la función de los uréteres única y exclusivamente es la que les mencioné: transportar la orina que se produce en el riñón hacia la vejiga, que es donde se almacena, antes de eliminarla. ¿Qué les puedo comentar de los riñones? La verdad, las patologías de los riñones son raras. Yo he visto fenómenos obstructivos de los uréteres, pero sobre todo asociado, por ejemplo, a cálculos. Esa condición sí puede ser relativamente frecuente, como ustedes pudieron ver en perros, en gatos, sobre todo. En nosotros, en los humanos, es muy común esto, ¿no? Entonces, tal vez una de las principales lesiones que sufren son obstrucciones por acúmulos de cálculos o cristales derivados de la alimentación. Hay otras condiciones que, pues, digamos, no son tan frecuentes, que son las displasias renales. Ocasionalmente los riñones nacen con una forma, un desarrollo incompleto o en una posición anormal. Cuando ustedes ven ese tipo de malformaciones renales, es muy común que los uréteres sean sacos ciegos o que simplemente se plieguen y se obstruyan. Entonces ahí puede ocurrir un fenómeno también de dilatación de los uréteres. De forma iatrogénica también se pueden lesionar. Recuerden que lo iatrogénico es algo causado por un procedimiento médico. Hace bastante tiempo yo hice una necropsia de una perrita que iban a hacerle la OVH, le iban a hacer la ovariohisterectomía, le iban a esterilizar, y el médico que hizo la cirugía no ligó la arteria uterina media, sino que le ligó los uréteres. La perrita se murió más o menos a los 8 o 15 días de la cirugía por una falla renal bilateral. ¿Listo? Entonces, esa es una condición de, obviamente, pues ya es una lesión iatrogénica causada por un procedimiento quirúrgico. Algo que, digamos, es interesante para que lo analicen acá: como los uréteres se derivan del riñón, cuando los uréteres se obstruyen, normalmente se acumula orina desde los uréteres hacia atrás, es decir, hacia los riñones. Si la orina se acumula a nivel de la pelvis renal, eso puede llegar a causar la muerte del riñón. El riñón pierde su parénquima porque se dilata tanto la orina que ejerce compresión sobre el mismo riñón, y de esa forma pues se pierde el parénquima y la funcionalidad renal. Cuando hicimos la necropsia de esa perrita que les comento, recuerdo mucho que uno encontraba el riñón y al abrirlo no tenía parénquima. El riñón era una bolsa llena de orina, ya todo el parénquima se había comprimido por el mismo acúmulo de la orina. También he visto que ocasionalmente ante lesiones obstructivas en estas áreas puede llegar a romperse el mismo riñón o los uréteres y causar peritonitis por presencia de orina en el abdomen, una peritonitis química se llama. El uréter está distribuido, como les digo, pues con una mucosa, donde encontramos un epitelio y una lámina propia, que es tejido conectivo. Recuerden que el epitelio es un epitelio de transición, y hay capas musculares. Acá tal vez no está tan bien definida como veíamos, por ejemplo, en el intestino. A veces encontramos 2, a veces encontramos 3, pero posteriormente a la capa mucosa vamos a encontrar la muscular. Aquí no hay submucosa. En los uréteres no encontramos, por ejemplo, glándulas, que es donde se ubican normalmente, o las que abarcan la capa submucosa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las 3 capas de músculo. Como les digo, ocasionalmente puede pasar, dependiendo de la especie, como esta, que las capas no están definidas, o también podemos encontrar esto, donde se definen 3 capas musculares pues bastante bien definidas. Se llaman capa longitudinal interna y externa, y una media que es la circular. De resto, el epitelio, pues el mismo que les dije ahorita, la lámina propia, que corresponde a la mucosa, y la capa muscular. Es la distribución histológica de este tipo de órganos. Este es el epitelio transicional. Recuerden que es un epitelio estratificado, sería estratificado cúbico, si fuéramos estrictos con la nomenclatura. Se le llama transicional o de transición, perdón, como vi la imagen, porque así como ustedes ven que este epitelio es estratificado, tiene por lo menos 5 o 6 capas de células. Si el uréter está completamente relajado, pues lo van a ver así. Pero si el uréter está pletórico de orina, si el animal tiene una orina en curso, y están dilatados los uréteres, eso se observa mejor en la vejiga, ustedes van a ver que este epitelio puede llegar a ser simple plano. ¿Listo? Pues como programa transicional o de transición, él cambia su forma cediendo ante las presiones internas del contenido de orina en este caso.
Este epitelio que encontramos acá, este epitelio transicional, está desde la pelvis renal. Busquemos la pelvis renal aquí para que nos ubiquemos. Desde acá, desde la pelvis renal, recorre todos los uréteres, está también en la vejiga y llega hasta la misma uretra. ¿Listo? Por eso se llama urotelio. Prácticamente todo el tracto urinario está revestido por ese tipo de epitelio, se llama transicional o de transición, o urotelio, lo pueden llamar. La vejiga. La vejiga, pues ya saben ustedes que es un saco, es una bolsa que está comunicada con los uréteres y que también se comunica con la uretra. También es una vía de conducción de la orina, aunque pues acá también hay un fenómeno de almacenamiento, ¿no? En la vejiga, pues nosotros podemos estar todo el tiempo pues orinando, ¿no? Hay que regular esa función, ningún animal lo hace. Entonces, al regular esa función, ¿qué es lo que hace? Pues que la vejiga pues, pueda distender para acumular orina por un periodo de tiempo pues, relativamente corto. La vejiga también es muy afectada en medicina veterinaria, sobre todo por los cálculos, la mayoría de especies ocurren, y en bovinos hay una enfermedad bastante interesante que se llama la maturia zoótica, que está asociada a un virus que ocurre a nivel de la mucosa de la vejiga, un papiloma, el cual por el consumo de una planta que se llama el helecho macho, que estoy más que seguro que muchos de ustedes la conocen, o el Pteridium maculinum, si conocen el nombre científico, al darse esas dos condiciones en bovinos, en la presencia del papilomavirus y el consumo del helecho macho, se desarrollan unos tumores, unos carcinomas, se llaman así tumores malignos, a nivel de la vejiga urinaria. Y el signo clásico es que el animal orina sangre todo el tiempo. Por eso le llaman maturia zoótica. Muy seguramente aquellos que pues, viven en el campo y han tenido bovinos, tal vez la hayan visto, han visto esa condición. No hay que confundirla con la ranilla roja, ¿no? Que es babesias, es otra lesión distinta. Esta es una, pues también es una maturia, pero está asociada a hemoparásitos. Esta condición que les cuento donde hay una neoplasia de la vejiga se llama hematuria zoótica asociada a los factores que les comenté ahora. Presenta una capa muscular que no está pues del todo definida, como ustedes se dan cuenta son varios haces musculares, pero no hay capas de músculo bien definidas, y el epitelio es el mismo que habíamos visto ahorita, el urotelio o el epitelio transicional. Bueno, una característica es que aquí no la veo muy bien, a ver si, de pronto acá. Si ustedes se dan cuenta, en la parte más superficial del epitelio, que les muestro ahí, perdón, si ustedes van a la porción más apical del urotelio, la porción más alta del epitelio urinario, ustedes se van a dar cuenta que las últimas células son redondeadas. Ellas presentan como un abultamiento, como se les llama de forma de cúpula, como la de las iglesias, las mezquitas y eso. Entonces es muy característico ese epitelio o ese urotelio, que las últimas células, la última capa de células son redonditas, tienen forma de cúpula. A ver si de pronto se ve mejor en la oreja. Listo, eso solo es un acercamiento de lo que sería la mucosa y la capa muscular de la vejiga. Las últimas de las vías urinarias se denominan uretra, ¿no? De nuevo, la uretra se continúa hacia lo que sería el aparato genital. Para que tengan esto presente en medicina veterinaria. Las hembras, en prácticamente todas las especies que nosotros conocemos, tienden a sufrir más de condiciones de cistitis en comparación a los machos. Cuando hablamos de cistitis, normalmente son inflamaciones, obviamente la vejiga sería el sentido exacto, perdón, pero para ser más específicos serían cistitis de origen bacteriano. ¿Por qué ocurre esto más frecuente en las hembras que en los machos? Es por la longitud de la uretra. La uretra en las hembras, en prácticamente todas las hembras, tal vez de pronto no en las hienas, no estaría muy seguro, la uretra es muy corta, la comparamos con el macho. Al ser la uretra tan corta, ese recorrido que va desde la vejiga hacia los genitales externos, al ser tan corto, es muy común que las bacterias hagan una afección por vía ascendente, es decir, que desde los genitales externos migren las bacterias a través de la uretra hacia la vejiga. Cuando la infección se establece en la vejiga, digamos que el tratamiento es un poco más complicado. De hecho, las afecciones urinarias en muchos casos se tratan de forma crónica por esas mismas condiciones. Entonces, eso es como una característica muy específica
de la mayoría de hembras a comparación de los machos. La uretra, pues es prácticamente el mismo tejido que hemos visto pues, en el resto del aparato urinario. La diferencia radica en la capa muscular, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos viendo acá es una uretra de macho y lo sabemos porque tiene cuerpo esponjoso. Recuerden que el pene del macho tiene unas cavitaciones dentro de las capas musculares, que es donde se irriga la sangre para favorecer las erecciones. Entonces, si encontramos este cuerpo esponjoso es porque esta uretra es intrapeneana. De resto, si la uretra es extrapeneana o la que está intraabdominal, normalmente tiene capas de músculo liso en la periferia, pero el epitelio es prácticamente el mismo. La mucosa y la submucosa van a ser exactamente las mismas. El epitelio es un epitelio o un epitelio transicional. Y aquí hay algo que también es bastante interesante, eso ya lo habíamos visto en el sistema respiratorio, son estos acúmulos de linfocitos. Si ustedes se dan cuenta, aquí también encontramos tejido linfoide asociado a mucosa, en este caso a la uretra. Esto es bastante común por lo que yo les comentaba. Pensemos en que el aparato urogenital es un sistema que está muy expuesto a bacterias que vienen de la porción externa del cuerpo y más si pensamos en la función de los mismos. Los genitales favorecen la salida de las excretas, ¿no? Entonces materia fecal y orina están allí presentes. Por eso es que de nuevo es común encontrar ese tipo de afecciones. Y pues ya cuando son animales que están en etapa reproductiva, pues obviamente también hay que sumarle las infecciones que vienen por transmisión sexual, ¿no? Este es un acercamiento del urotelio. En la uretra, pues es bueno indagar también en esto, en la presencia de linfocitos o de células inflamatorias que se encuentran tanto en la porción más baja de la mucosa como en el mismo epitelio. Esto sí es muy característico de la uretra, la presencia, perdón, de tejido linfoide asociado a la mucosa del tracto urinario. Listo, mis estimados colegas. Terminamos la parte del sistema urinario. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que vimos, a cualquier cosa. No, profe, por el momento no. Listo. Entonces, 5 Profe, minutitos. Dime. yo sí tengo una duda. Es que tú dijiste que en la Dale. parte superficial del epitelio urinario, las células eran redondeadas o ovaladas. Sí, O sea, ¿son ovaladas o son redondeadas? bueno, son redondeadas. Espérate y te busco una que se vea bien bonita y ya te muestro a qué me refiero con eso. Bueno, acá de pronto se ve un poquito bien. Sí, son redondeadas, perdón. Tienen una estructura redondeada en su superficie. Vamos a ver si lo podemos ver de pronto acá. Noten cómo esta última célula forma como una especie de barriguita, como algo redondito. O esta de acá. Si pensamos que el epitelio es prácticamente plano, hay algunas células que tienen una forma redondeada en su porción final. Eso es como lo característico del urotelio. Acá también lo podemos ver. Creo que me queda pendiente mostrarles otros epitelios de esto para que sea más claro. Busco una rápido y ya les muestro. ¿Tienen más dudas? Las vamos resolviendo de una vez, por favor. Gracias, profe. Vale, listo. Ya les muestro una imagen igual para que lo vean mejor. Aquí encontré una relativamente fácil. Se las voy a enviar por el chat. Yo que por favor evalúen la parte más superficial del epitelio, las últimas células, y vean cómo son redondeadas. Las últimas células tienen una forma más bien redondeada. Allá les envié la imagen. Listo. Entonces, porfa, regálenme 5 minutos y ya les explico pues, las últimas imágenes. Perdón, hablamos sobre el artículo que les dejé. Listo, 5 minuticos, ya vuelvo y hablamos sobre el artículo. Hacemos la revisión de ese artículo. ¿Ya ven?
Listo, entonces vamos a comenzar con la revisión del artículo. Por favor, la doctora Ingrid Belandia está. ¿No está Ingrid? Ingrid Juliet Belandia. Bueno, me disculpan porfa, pero el que no está o no contesta, pues también se puede caer Natalia Luz de la reunión, pues. No se van a poner bravos por eso, para que sepan por qué lo saqué. John Esteban Cárdenas, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué tal, John? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, todo bien. John, ¿nos cuenta porfa de qué trataba el artículo? Así por encimita. Pues ahí yo alcancé a ver, digamos, unas imágenes en las que mostraban, digamos, a nivel histológico, que se veían, digamos, como lo que acabas de explicar, varios, es que no sé cómo decirlo, profe, como diagnósticos de, pues, o sea, entre de los perros y los gatos, ¿no? Prácticamente lo que va a ser el título, que son, digamos, como fallas que pasan en los riñones, ¿no? ¿Por qué se ocasionaban las fallas de los riñones? Profe, la verdad, eso sí no me acuerdo. Uy, John, pues, Profe, ¿no eran por lesiones renales? mm, ojo con la pregunta, Diego también, que habló. Diego, ¿de qué se trataba el artículo? Específicamente, sí son lesiones renales, pero ¿de dónde venían? ¿Por qué se producían? Pues básicamente el artículo habla sobre diferentes brotes bueno, sí, brotes que están asociados directamente si no estoy mal, es con la menalina y con el ácido cianúrico, creo que es, en perros y gatos. Entonces, pues el artículo expone diferentes patologías y muestra diferentes cosas acerca de esto, ¿no? Bueno, más o menos, más o menos. Pero ya les dejo levantar la mano. Esperen un momentico y ya ahorita los dejo participar. Eh, Paula Andrea Jaramillo, por favor. ¿No está Paula Andrea Jaramillo? Ok. Profe escribió por el chat. No, hay que solucionar eso. Yo sí necesito que por favor, cuando estén en clase, pues como todo, ¿no? Que les sirva por lo menos el micrófono si van a participar y eso. Por favor, eso sí les pido por favor a todos. Por favor. Ya los debo participar. Denme un momentico y ya discutimos, que es que quiero como preguntar al azar a ver si, porque pues yo sé quiénes leen siempre y quiénes no. Profe, Diana, tengo sí, dime. una duda. Ya ¿Qué la significa? solucionamos. Espérame un momentico y ya la solucionamos. Un momentito. Bueno, ya. Pregunto yo y ahorita solucionamos. Eh, Daviana está. Daviana Caballero. Creo que no está. Paula Natalie Rubio está. Paula Rubio no está.
Laura Valentina Garzón. Ahí todos están huyendo, ¿no? Ahí estoy corriendo fallas. Laura Daniela se está escapando. Laura Valentina Garzón está. Sí, señor. Listo, Valentina. Porfa, dime en qué años ocurrieron los brotes de la enfermedad y en qué países y a qué los asociaban, por favor. Los años eran, si no estoy mal, 2004 y 2007. Y los países, sí, pues no los recuerdo, profe. ¿Y a qué lo asociaban? Aquí asociaban profe, los brotes. Los brotes de enfermedad, sí, de enfermedad renal. Decían que estaban No te escuché. asociados. No te escuché bien, Valentina. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, señor. Decía que los brotes de la insuficiencia renal pues estaban asociados a diferentes alimentos para mascotas, a los alimentos para mascotas. Listo, sí, por ese lado sí ya vamos. Bien, Valentina. Listo, ahora sí, para los que levantaron la mano, pueden ver en qué Profe, qué orden lo pena. hacen. Señor. El país creo que era China, ¿no? No, señor. ¿No? Asia. Ya hablamos Asia. sobre eso. ¿Alguno de los que levantó la mano sabe cuál fue en los países donde se presentó? ¿Y el Asia por qué? y Taiwán. En Corea, ¿no? Pues sale que la Universidad de Corea es la que genera el estudio. El primer brote, el del 2004, fue reportado en Asia y pues se especifican dos, Taiwán y Corea, ¿no? Son lo que especifican. ¿Y el segundo brote, alguien recuerda dónde ocurrió? ¿En Canadá, profe? Bueno, tiene que ver con Canadá. Se presentó en Estados Unidos porque Canadá importó alimento, que ahí sí venía de China, ¿no? Como tal, para que tengan esto presente, que era lo básico del artículo, la enfermedad renal se produce por el consumo de alimento concentrado para mascotas que tiene las sustancias que mencionaron ahorita. La melamina, o porque es melamina, ¿no? Con M, no es melanina, es melamina. Y el ácido cianúrico. ¿Listo? Eso era lo que digamos, era el origen de las enfermedades renales. ¿Alguien de pronto recuerda por qué adicionaban eso a los alimentos? Para aumentar la cantidad de proteína. Sí, digamos que de forma mentirosa, ¿no? Cuando ustedes hacen un análisis bromatológico de un alimento, ustedes miden la cantidad de proteína por la cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? El ácido cianúrico y la melamina aportan muchísimo nitrógeno al alimento, pero no quiere decir que sea algo digerible. ¿Listo? Entonces fue por eso. Para aumentar de forma ilícita la cantidad de proteína del alimento que estaban vendiendo, que era arroz, sorgo, no recuerdo qué otra proteína era, le adicionaron esos elementos y resultó que se presentó un fenómeno de falla renal, pues entre crónica y aguda, ¿no? Eso es como el principio de todo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Es claro. que yo leí, bueno, ahí decía que supuestamente la melamina sola no hacía tanto, pues no hacía daño mayor, pero combinada con el ácido sí dañaba. Sí, eso digamos que fue pues como parte del estudio de la fisiopatología y efectivamente se demostró eso. Aunque en alguna parte dicen que sí, con el uso crónico de la melamina podría llegar a causar, pero el detonante en verdad es la combinación de los dos. Al combinar estas sustancias, forman sustancias insolubles que empiezan a depositarse a nivel renal. Esa era como la principal lesión. Una pregunta así para todos los que quiera participar. ¿Cuáles son los signos extrarrenales que presentaban esos pacientes? Como la sintomatología clínica de los pacientes, ¿cuál era? En una anorexia, úlceras orales. Vómito. Listo, escuché úlceras orales y vómito. ¿Qué otra cosa podían encontrar allí? Ahí dice en la tabla mineralización de pulmonar y también gástrica, profe.
Pues según la tabla, que se evaluó a 16 animales. Todos esos signos que reportaban en los pacientes, fíjense que eran pues frecuentes en todos y están muy asociados a falla renal. Eso es lo que conocemos como una uremia. ¿Listo? Esa expresión clínica donde hay úlceras de la cavidad oral, donde hay vómito, donde hay mineralización del pulmón, son muy asociados a falla renal y precisamente tiene que ver con la disfunción de ese órgano. Cuando ustedes tienen falla renal, ustedes empiezan a depositar nitrógeno a nivel de las mucosas y ese nitrógeno causa lesiones vasculares, de ahí vienen las úlceras que sobre todo las reflejaban a nivel de la lengua, ¿no? Ya el fenómeno de mineralización del pulmón tiene que ver con alteraciones propias del metabolismo del calcio que se presentan en la falla renal, sobre todo en la falla renal crónica. Bueno, no sé si tengan alguna duda con relación a esos signos de por qué se presentaban, algo más que les llame la atención. Profe, ahí dice en una parte que se cristalizan los túbulos renales. Sí, señor, pues ese era la siguiente parte. Perdón, me iba a preguntar algo más, qué pena lo interrumpí. No, nada más. Bueno, es que esa es la segunda parte, bueno, la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Cuáles son las lesiones histológicas que se reportaban en estos pacientes? O sea, cuando procesaron los tejidos, ahí está parte de lo que me estaba diciendo ahorita Andrés, ¿no? La presencia de cristales. ¿Entendieron qué hacen esos cristales a nivel del riñón? ¿Cuál es el efecto por el que causan la enfermedad? Necrosis, principalmente la necrosis, y es como se van relacionando, y es lo que dice mi compañero Andrés, se va como aumentando la enfermedad, haciendo que pues los cristales puedan hasta crecer, profe. Listo, perfecto. Causa necrosis sobre todo tubular, ¿no? Se llama así una necrosis tubular. Eso ocurre porque si ustedes ven las imágenes, y tienen ahí el artículo para que las revisemos al tiempo, por favor. Si ustedes ven las imágenes, esos cristales que están dentro de los túbulos, por ejemplo, que se ve en la A, el que se ve sobre todo en la imagen F, esos cristales que están allí depositados comprimen las paredes del epitelio tubular. Y al generar esa compresión, pues obviamente se causa la necrosis. Entonces de ahí es donde viene esa lesión. El acúmulo de los cristales causa lesión renal aguda que posteriormente tiende a ser crónica. ¿Qué otra lesión ustedes observan allí en los riñones que citaran como frecuente? Fuera de los cristales y la necrosis. Bueno, esa está por ahí citada, tal vez no está tanto en las imágenes, pero la fibrosis intersticial en el riñón también es un signo bastante asociado a esta patología. ¿Cómo vemos la fibrosis? Hagan de cuenta el colágeno que ustedes han visto, por ejemplo, en la cápsula de Bowman, en distintos tejidos donde hay tejido conectivo, lo encuentran en una forma bastante extensa. ¿Listo? En el intersticio del riñón van a encontrar una proliferación de tejido conectivo. Es una lesión también no exclusiva de esta patología, pero sí muy diciente. Dentro de lo que leyeron en el artículo, ¿cuál es el principal diferencial o diferenciales que consideran para esta patología? Cuando yo hablo de diferenciales, por ejemplo, veo la falla renal que la causó la melamina, pero cito también la leptospira, que puede ser un diferencial. Causa falla renal también. Entonces, ellos citan bastante un compuesto. ¿Alguien recuerda cuál es? Que causa la lesión muy parecida. No sé si estoy bien, pero creo que es la parafina, pero no sé, profe. No, la parafina la citan allí para los mecanismos cómo se fija el tejido. En algunas partes dice un compuesto que se llama etilenglicol, para que lo miren por ahí. El etilenglicol nosotros lo conocemos como anticongelante, pues digamos que aquí en el trópico de México para abajo no se utiliza tanto, ¿no? Como en los países del norte. ¿Qué es lo que hace el anticongelante? Es una sustancia que es aditivo de la gasolina, pues para que no se congele precisamente. Ese medicamento, bueno, esa sustancia, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a hacer pasantías en Estados Unidos, van a ver que es una causa muy común de intoxicación en perros y en gatos. Y también cursan con falla renal aguda. Pues la verdad yo nunca le he tenido contacto con ese material, pero dicen que tiene un olor dulce y que pues por eso los animales lo consumen. Entonces, el principal diferencial que ellos citaron allí para esa condición es el etilenglicol. Pues no les pregunto cómo hicieron para saber si sí era o no, pero ellos encontraron una lesión muy específica. El etilenglicol
produce cristales que son muy comúnmente encontrados en los túbulos contorneados proximales, mientras que estas lesiones por melamina y ácido cianúrico tienden a ubicarse en otras porciones, como en los túbulos colectores. No es que sea algo completamente estricto, pero es un buen indicio para diferenciar entre uno y otro. Y obviamente esto también para que les quede pues, en la mente. ¿Qué otro método diagnóstico utilizaron para este tipo de patología? Es decir, aparte de la necropsia y la histopatología, ¿qué otras acciones tomaron para llegar al diagnóstico? ¿Alguien me puede colaborar con eso, por favor? Profe, pues ahí se menciona lo de análisis de toxicología, si no me recuerdo, algo así, análisis, mejor dicho. Sí, ese está perfecto, Natalia. Precisamente a eso quería que fuéramos. Siempre que ustedes sospechen una condición de intoxicación, obviamente debemos hacer una toxicología. Eso es lo principal. ¿Qué buscamos nosotros en toxicología? Ojo con eso que también es muy importante. Ustedes deben tener presente, pues, cuál es el tóxico que ustedes consideran, cuál es la vía de ingestión de ese virus, perdón, de ese tóxico, y cuáles son los órganos donde se metaboliza. Para este caso específico, lo que se enviaran los riñones, ¿no? Porque era el órgano que principalmente se afectaba. Pero piensen, por ejemplo, en un perro que murió por algo que consumió, algo que se tragó. El contenido estomacal es muy válido para hacer toxicología. El hígado es muy útil para hacer toxicología. En algunos casos, la misma sangre tiende a ser útil para toxicología. Entonces, depende del tóxico que ustedes estén evaluando, el mecanismo de eliminación y el metabolismo y la vía de ingreso. Pero siempre, cuando ustedes consideren que es un evento tóxico, tienen que hacer una prueba toxicológica. Aquí también hay algo que es muy interesante en cuanto a la presentación clínica. Cuando uno ve que la enfermedad se presenta en brotes y que los brotes aparentemente se asocian al consumo de un alimento o algo así, algún evento en común, es un evento tóxico por la sola presentación clínica, un brote y un evento común entre todos que era el consumo de alimentos. Fíjense que desde el mismo análisis inicial de la historia clínica de los pacientes o del caso que se está presentando, uno ya puede irse guiando hacia un evento tóxico más que otras cosas. Entonces esa prueba de toxicología era bastante válida. Les iba a preguntar otra cosita y creo que ya. Profe, ese compuesto que pues aparece mucho en Estados Unidos, ¿cómo se encuentra? O sea, ¿cómo los animales se lo comen? ¿En concentrado? ¿Cómo? El etilenglicol es porque acceden a garajes o a talleres de mecánica, porque ese aditivo se pone directamente en el tanque de la gasolina, entonces de pronto se regó en el piso, se les olvidó cerrarlo y ahí es donde lo consumen, sobre todo los perros es donde se presenta. Ese es un aditivo automotriz, el etilenglicol, ¿no? No estoy muy seguro si aquí dicen el origen del ácido cianúrico, ¿no? Pero el ácido cianúrico, un uso industrial que tiene, que es frecuente, es como estabilizador de pH en piscina, ¿no? Entonces, fíjense que no tiene nada que ver con la alimentación. Y la melamina, pues yo también había escuchado que lo hacen como para resinas, para moldes de resina, pero nada tiene que ver con alimentación, ¿listo? Solo se adicionó por esa condición que iban a hacer de trampa. En esos casos yo también me pregunto, pues digamos, en un país como el de nosotros, como Colombia, en verdad esas regulaciones son como tan laxas y tal vez los estudios epidemiológicos no son tan estrictos, quién sabe qué tanto de esos tipos de alimentos modificados hemos consumido, ¿no? Y pues piensen que la materia prima en muchos casos viene de China, porque, por ejemplo, en Canadá hacen concentrados muy buenos, los que tienen perros, yo que sé, medicados, con alguna condición especial, por ejemplo, el concentrado Royal Canin, el Hills, y eso se producen allí en Canadá. Entonces piensen en que Canadá como tal compró una materia prima en China que estaba contaminada con ese tipo de elementos y después se presentó el brote en animales. Entonces, ¿qué tan común puede ser eso aquí en nuestras condiciones? Es como una duda que hay para todos. ¿Tienen alguna otra duda con relación al artículo? Listo, ¿qué tal les pareció? ¿Tienen alguna observación del artículo? Aquí también podemos ser críticos, ¿les parece que estuvo bien hecho, que hubieran cambiado en el método de desarrollar el artículo? Ah, bueno, perdón, se me olvidó otra pregunta, la última.
Cuando procesaban los tejidos, perdón, cuando procesaban los tejidos para histopatología, ellos probaron varias formas de fijar los tejidos. Si ustedes se dieron cuenta, pues en formol, en alcohol, lo congelaron, si no estoy mal, con glicerina también pues lo almacenaban. Dentro de esas posibles formas de almacenar el tejido, ¿cuál era la que presentaba algún tipo de contraindicación para la evaluación de la muestra posterior? Eso también es importante como por métodos de diagnóstico y métodos científicos. Esos métodos de fijación, ¿cuál presentaba algún problema para la evaluación posterior de los tejidos? Si no estoy mal, era el formol. El formol, muy bien, María Clara, muy bien. El formol, ¿y por qué decían que el formol causaba ese tipo de alteración? Lo que pasa con el formol es que el formol es en alguna medida, como les comento, desnaturaliza prácticamente cualquier sustancia biológica. Es muy fuerte, ¿no? Pues sí, digamos que a eso vamos, pero directamente, ¿qué es lo que causa? Porque todos los tejidos se fijan con formol. Para histopatología, todo tejido se fija con formol. El verdadero inconveniente es que el formol, después de las 6 semanas de almacenamiento, diluía los cristales. Y si nosotros vamos a hacer un diagnóstico que se basa en la presencia de cristales, pues obviamente nos daña el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, por eso es principalmente que se encontró como esa alteración, porque se decía que entre 2 semanas fijado en formol no había ningún problema con los cristales, se mantenía. En el alcohol se mantienen perfectos los cristales, pero entonces cuando se prolonga el almacenamiento del tejido en formol hasta las 6 semanas, los cristales se pierden, y si se pierden los cristales, se pierde el diagnóstico. Entonces era como lo importante allí. ¿Tiene alguna otra duda con relación al artículo? ¿Quedó todo claro? Ese artículo, algunas preguntas de ese artículo, es muy probable que entren en el parcial que les comento para dentro de 8 días. ¿Bueno? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, aclarémosla de una vez. Pues, profe, a mí me gustaría, digamos, que en el artículo hubieran puesto como algo, si me entiende, como un examen de toxicología, como para mirar cómo es. Ah, como que hubieran detallado en la prueba o algo así. Sí, Sí, lo exactamente. mencionaron muy por encima, sí, señor. Bueno, ahí digamos cuando uno encuentra esas alteraciones en los artículos que no son como tan específicos, uno puede mirar en la bibliografía, yo no lo he hecho la verdad, no, ahí sí no podría decirles si está, pero en la bibliografía muy seguramente hayan artículos citando el método toxicológico que se utilizó. Pero sí, me parece buena la observación que hubieran sido un poquito más específicos sin extenderse tanto en los métodos que utilizan para diagnóstico de todas las que mencionaron, porque ahí mencionan más diferenciales. Sí, muy buena observación, también estoy de acuerdo con eso. ¿Listo? ¿Todo quedó claro? ¿Tiene alguna duda con relación a lo que vimos hoy en clase? No, profe. Hagamos una cosa entonces. Nos queda la última hora, que es la que siempre dejamos para monitoría. Entonces, si tienen alguna duda de la histología de respiratorio, del sistema respiratorio y del sistema urinario, aprovechamos la resolvemos de una vez. Si tienen alguna duda del artículo, también la resolvemos. Y si tienen dudas del ABP o quieren adelantar algo de la monitoría, pues ahí también yo quedo pendiente. Entonces ahí sí ya quedó es a disponibilidad de ustedes, ¿listo? Yo igual aquí sigo conectado y todo, y quedo pues pendiente de cualquier duda que tengan ustedes de cualquiera de los temas que les mencioné ahorita. Vale, profe. Pues si no tienen dudas y pues se quieren ir, ya son libres. De la parte de la clase ya terminamos y yo me quedo aquí con los que tengan dudas de monitoría. Igual, si se quieren quedar y no tienen dudas, pero quieren escuchar la monitoría, tampoco hay problema, se pueden quedar. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Muchísimas profe, gracias a muchas ustedes. gracias. Vale. En esos días les envío otro artículo, si les gustó, para que lo lean y lo discutimos así también, pues, entre nosotros. Sí, profe, aquí estoy una.
Muchísimas gracias a todos ustedes.